15 tiempo del centro de la República. Le agradezco esta tarde la comunicación a Carlos Ceballos Blanco. Él es jefe de la carrera de teología en la Universidad La Salle. Carlos, un gusto, buena tarde, gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Vaya momento el que vivimos esta madrugada, una misa exequial sin precedentes y un posterior sepulcro que nos hizo ir conociendo a través de la televisión lo que iba a ocurrir, es decir, no sabíamos cómo iba a ser llevado el féretro del Papa Francisco a la capilla a la Basílica de Santa María la Mayor, en fin, histórico lo que vivimos esta madrugada. Sí, es un hecho histórico. Yo creo que este funeral es como el último mensaje que da el Papa Francisco, tanto a la sociedad en general como a la misma iglesia. A veces los hechos dicen más que muchas palabras. Y bueno, este funeral fue precisamente preparado por el mismo Papa en el mes de noviembre pasado. Se hizo una modificación a los ritos funerarios papales, propiciado por el mismo Francisco. Y su idea es que fuera una celebración mucho más popular, cercana a las personas, que fuera además más sencilla y que pudiera expresar con toda claridad el mensaje de qué tipo de iglesia se quiere y de qué manera se puede vivir, pues como una iglesia de puertas abiertas, que era la idea de su iglesia, una iglesia también que está en salida, una iglesia cercana a los más pobres. De hecho, pues hubieron muchos momentos muy emotivos en esta experiencia, desde luego miles de fieles que estuvieron en el velatorio, que además esta velación fue un proceso público abierto que permitió pues que participaran fieles de todas partes del mundo. También el hecho de que se quitaran los signos como un catafalco, que era una especie de montículo donde se ponía el féretro y más bien que quedara cerca de la gente, que fuera recibido por fieles pues de la iglesia de Santa María, especialmente por los más pobres, por migrantes, es decir, todo el camino, que fuera un féretro de madera, que tuviera como todos los signos de ser pues el funeral, sí, de una Sí. persona que trabajó mucho por la iglesia, pero sobre todo de un pastor, no de no de una persona pues que tenía una función pública solamente como un funcionario, sino sobre todo un pastor cercano a su pueblo que conocía sus necesidades. Y yo creo que, como decía, como este funeral habla sobre todo del modelo de iglesia que el Papa buscó. Es decir, hay una serie de Sí. opciones que toma él, una manera específica de plantear qué significa ser iglesia. Y creo que esto es pues muy importante, especialmente en este contexto previo pues a este acontecimiento fundamental en donde pues un cónclave va a definir el rumbo de la iglesia por un tiempo, ¿no? Sí, estoy platicando con el doctor en teología Carlos Ceballos. Doctor, el Papa habló mucho durante su pontificado sobre la sinodalidad, caminar juntos dentro de la iglesia y como narraba usted estos hechos y otros dentro de la misa exequial, el rito de la iglesia oriental tras concluir la misa, las lecturas en múltiples idiomas, es decir, hoy más que nunca, aunque lo sepamos que la iglesia siempre ha sido universal, hoy es más universal que nunca. Muchas naciones dentro de los 133 cardenales que participarán en el cónclave, hay muchos elementos que hablan de esto. Sí, de hecho, qué bien señalas este tema de la sinodalidad, que es algo fundamental. Es decir, bueno, un sínodo es una reunión en donde se toman decisiones, pero hablar de una sinodalidad es tomar un camino mucho más importante, es decir, que la iglesia entra en diálogo con la sociedad, que la iglesia entra en diálogo al interno de la misma iglesia Sí, y que desde ese diálogo y desde ese encuentro se van decidiendo los caminos, ¿no? Esta visión pudiera parecer para algunos, sobre todo los grupos más conservadores, como riesgosa
quizás pudiera leerse como una especie de relativismo, pero en realidad la opción de la sinodalidad está profundamente arraigada en la experiencia de Jesús y en la experiencia de los Sí. primeros creyentes. Y es allí donde yo creo que el Papa ha sido pues señero en muchas cosas al abrir la puerta a la iglesia para dialogar pues con incluso con no creyentes o con grupos que parecieran adversos a la iglesia. Y Normalmente, pues, sí, sí, sí. ajá, no, Normalmente un papa, digo, creo que es muy variado según los años de pontificado, eh, pero me refiero a que el Papa Francisco durante su periodo pontificado se centró mucho en la sinodalidad, tal es que el sínodo que él abrió, la reunión que él convocó y que duró 3 años, el tema en el debate, en la conversación, trataba justo sobre la inclusión de mujeres, de jóvenes, de minorías a la Iglesia católica, dio puestos a 2 mujeres dentro de la curia romana, avanzó en ese sentido. sí, de hecho, yo creo que pues fue un pontificado de 12 años, pero fue muy rico, 4 encíclicas, 7 exhortaciones apostólicas, 39 documentos, cambios muy significativos al interno de la misma iglesia, especialmente en las curias vaticanas. Hay un documento expreso sobre las curias vaticanas. Habló de temas fundamentales, como bien señalas, de la inclusión, del papel que tienen los más pobres, de cómo la iglesia tiene que estar especialmente volcada a aquellos que tienen mayor necesidad. De hecho, en el rollo que se pone en el féretro, donde se recuerdan los hechos más importantes de un Sí, papado, el se Roggi. dice que fue un hombre siempre atento, el Roy, exacto, fue un hombre siempre atento a los pobres, a los desheredados de la sociedad, salió a los márgenes del Vaticano y estuvo siempre atento a la realidad social, abogó por la paz en Ucrania, en Gaza, Sí. y se va narrando pues toda esta experiencia de un papa que abrió puertas a la iglesia en lugares en donde tradicionalmente la iglesia no tenía una participación. Como muy bien señalas, pues permitió pues que la riqueza de todos los países entrara en el Vaticano. Yo creo que ahorita pues en este cónclave tendremos la presencia de muchísimos países y tendremos la oportunidad de escuchar muchas voces que antes pues Sí. estaban como muy centrados en Europa. Y yo creo que hoy el papado de Francisco nos deja la puerta abierta pues a una visión mucho más universal de la iglesia. Estoy platicando con el doctor Ceballos Blanco. Eh, Sin duda rompió el molde. Francisco puso en la conversación temas que otros papas no lo hicieron. Combatió la burocracia quizás dentro del Vaticano, modificó las finanzas, hizo muchas cosas, pero no modificó la doctrina, que esto es importante. Eh, no sé si pudiéramos hacer la analogía, es como si un senado propusiera, pero no modificara la Constitución. Incluso yo diría más, yo creo que lo que hizo Francisco fue volver a los orígenes de la iglesia y al principio fundamental de la vida de la iglesia, que es la persona de Jesús y los valores del Evangelio. Es decir, yo creo que en el camino de la iglesia, a veces los ropajes que ha ido adquiriendo le han alejado del corazón, pues de la experiencia del mismo Jesús. Y yo creo que mucho de lo que hizo Francisco fue precisamente hacer una iglesia más abierta, más simple, más cercana al Evangelio. Y por eso, pues rompe con algunas de las experiencias pues que durante siglos se fueron construyendo. El caso ahorita de su funeral, ¿no? De alguna forma rompe con muchos paradigmas, incluso no es sepultado donde están la mayoría de los papas, 90 y tantos papas están sepultados en el Vaticano, y él decide irse a los márgenes, a una capilla pequeña, en donde él hacía oración, y bueno, y ni siquiera quiere ponerse en el, digamos, altar central, ahí donde está la Virgen, sino más bien en una capilla lateral, es decir, todos estos signos pues hablan de un regreso al Sí. corazón mismo del Evangelio. Ahora, doctor, nos queda un minutito y medio.
sigue el cónclave, digo, 9 días de luto, luego vendrá el cónclave. ¿Qué iglesia necesita el catolicismo seguir quizás bajo una doctrina jesuita, como lo hizo Francisco, un papa latinoamericano, regresar al eurocentrismo? ¿Qué necesita la iglesia? Yo considero que pues necesitamos abrir las puertas. Desde el Concilio Vaticano II se planteó que la Iglesia tenía que dialogar, que estar en el mundo y en la sociedad con una visión abierta y franca. Y creo que este modelo del Concilio Vaticano II es el que propuso e impulsó con toda fuerza el Papa Francisco. Y creo que ese sería el rumbo fundamental que la Iglesia Bien. tendría que seguir, que todos los creyentes tendríamos que seguir. Es decir, hacernos pues de esta iglesia en salida, esta iglesia ¿Sí? preocupada por la realidad, esta iglesia que es pues más servidora, una iglesia Incluyente. samaritana, Bien. exactamente Bien, incluyente, doctor. abierta. Doctor Carlos Ceballos Blanco, doctor en teología, jefe de la carrera de teología de la Universidad La Salle. Un gusto platicar con usted. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos atentos a esta experiencia de iglesia y a esta experiencia, como bien señalas, de Bien. toda la sociedad. Gracias, doctor Ceballos. Pausa, es breve.